están recibiendo esta transmisión desde su casa. Es una alegría poder estar acá. La última vez que estuve a cargo de la clase, me acuerdo que estaba allá arriba solo con la cámara y los chicos del sonido, algunos músicos, pero bueno, hoy podemos compartir con un grupo, gracias a Dios, podemos estar juntos, disfrutando de este tiempo, pudiendo aprender de la palabra de Dios. Así que bueno, es todo otra vez una experiencia nueva, ¿no? Después de tanto tiempo. Así que les doy la bienvenida a los que están desde su casa, bienvenido a los que a lo mejor lo escuchen en otro momento. Qué bueno que podamos estar dedicando este tiempo para aprender acerca de lo que Dios dice en su palabra. Vamos a encomendar este tiempo como siempre lo hacemos en oración para que Él nos esté bendiciendo, para que Él esté tocando nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento y para que podamos estar disfrutando de contemplar la hermosura de nuestro Dios. Gracias, Señor, te doy por esta mañana, por los hermanos que han podido llegar, por aquellos que están en camino, Señor, te pido que tú los bendigas, a los que están en su casa, Señor, escuchando, Señor, que pueda tu espíritu estar hablando a cada corazón. Ese es el anhelo que tenemos, Señor, de escuchar tu voz, de que tú puedas hablarnos, de que tú puedas confrontarnos, Señor, con la realidad de quiénes somos y quién sos vos, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana y te pedimos tu intervención como siempre lo haces a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, estos 2 domingos vamos a hacer un paréntesis con el estudio que veníamos teniendo de las cartas de Juan. Queda la tercera carta de Juan que la vamos a ver de acá a 15 días. Y hoy vamos a estar reflexionando acerca del verdadero significado de la Navidad. Y sabemos que muchos me van a decir, yo ya sé que es la Navidad, pero para que pensemos y meditemos, ¿no? Acerca de qué pensamientos tuvimos sinceramente en estos últimos días. ¿Qué cosas ocupó lugar en nuestra mente? No se los voy a hacer decir en voz alta, simplemente para que puedan reflexionar desde sus casas también. ¿Qué cosas ocupó nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestro dinero en estos últimos días? ¿Qué cosas ocupó mayormente nuestro pensamiento? ¿En qué estuvimos meditando, pensando, organizando, proyectando en estos últimos días en cara a la Navidad? Y si hablamos con las personas que nos rodean, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, aquellos que están a nuestro alcance, y le preguntáramos acerca del significado de la Navidad, encontraríamos muchos y distintos conceptos acerca de lo que significa la Navidad. Para muchos es la oportunidad de un reencuentro familiar. Muchos se juntan con familia que solo se ven para esta época, que a veces no se ven en todo el año, a veces se hacen grandes reuniones familiares y no siempre todos los que asisten son de la afinidad de uno, ¿no? A veces se hacen unos combos un poco explosivos. Y uno siempre escucha a la gente, ¿no? En esto de que, bueno, a ver, este sacrificio de Navidad, bueno, de traer paz y armonía a la familia, aunque no se tenga, ¿no? Hacer un esfuerzo para llevarse bien. Y a veces no sale como se planea, ¿no? Y sobre todo después de las 12, cuando ya hay una mezcla de bebidas que hacen que la persona sea como es. Y bueno, y a veces se terminan mal. Pero muchos tienen el énfasis en esto como una oportunidad de un reencuentro familiar. Para otros es una celebración gastronómica. Se cocina y se hacen platos que jamás en el año se cocinan, incluso que no tienen nada que ver con la época en la que estamos, que después al día siguiente realmente las consecuencias son terribles, pero se hace mucho énfasis, ¿no? Y competencia, y siempre al día siguiente le echamos la culpa al plato que hizo mi cuñada o mi suegra,
el que no nos guste. Ese es el culpable de la situación en que se encuentra al día siguiente. Pero muchos ponen un esfuerzo grande en la mesa, ¿no? En cómo se prepara. Y en otras culturas, que mucho estamos asimilando, se pone demasiado énfasis en la decoración, en los adornos. Uno ve las casas decoradas por dentro, por fuera, las calles, las plazas, los negocios, con, con exuberante la preparación y el esfuerzo que se dedica y el dinero que se invierte en esa decoración, como para crear un espíritu navideño, ¿no? Que contagie de alegría a las personas. Y muchas otras tradiciones que pueden variar según la cultura y también tradiciones que son arraigadas en las familias. Cada familia debe tener, ¿no?, sus costumbres, sus tradiciones para esta fecha. Pero esta gente no entiende realmente, y a veces nosotros también nos perdemos, cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y que todo se trata de Dios y de su plan maravilloso para la humanidad. Y aunque nosotros preguntemos, ¿y cuál es el origen de esta celebración? Y muchos van a decir, sí, estamos recordando el nacimiento de Jesús, porque eso la humanidad lo tiene claro, qué es lo que festejamos. Y los sucesos de la Navidad están en la mente de las personas, o sea, la anunciación del ángel Gabriel, la concepción sobrenatural de María, la imagen del pesebre, que muchas veces lo representamos en nuestras casas y está muy bien, y eso debe ser una ocasión para poder contarle a los más chicos las historias, los sucesos de la Navidad que están en los evangelios, ¿no? A José, a María, al niño Jesús en el pesebre, a los pastores que se acercan a ver a ese Mesías que los ángeles anunciaron. Y más tarde la aparición de estos magos, siguiendo esta estrella, que hoy en día la estrella de Belén está como muy mencionada, porque dicen que parece que en estos días va a haber un fenómeno parecido a la estrella de Belén. Y también trayendo estos magos los regalos a Jesús, el oro, la incienso y mirra. Mire, si cada año pudiéramos tomar uno de esos personajes y contarle a los niños la historia, los sucesos de la Navidad y lo que Dios hizo en ese momento, tenemos para varios años. Y cuando terminamos volvemos a repetir porque los niños circularon y ya vinieron otros. Así que es una buena oportunidad. Pero todos estos sucesos están en la mente de las personas. Pero, ¿cuál es el significado de la Navidad? Y yo encontré una frase, los chicos, que Leandro me ayudó porque yo lo único que hubiera podido hacer es un pizarrón y una tiza, y ellos están ayudándome con las vistas. Encontré una frase que me gustó cómo la resumió el pastor Charles Stanley, no sé si lo pronuncio bien, capaz que destruí el apellido, no sé pronunciar inglés, pero me inspiró mucho para preparar la clase de hoy lo que dijo este pastor. Y él resume la Navidad de esta manera, dice: Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su amado Hijo Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Y esta esencia, este resumen de lo que es la Navidad lo encontramos en su palabra. Más allá de los sucesos de Navidad que siempre están, y lo podemos ver en los evangelios, el significado de la Navidad también lo encontramos en su palabra. Por ejemplo, en lo que Pablo les escribe a los corintios. En su segunda carta, aquí se los traje, el 2 Corintios capítulo 5, del 17 al 21, para que podamos meditar en este verdadero significado de la Navidad. Dice el pasaje, yo lo retomé un poquitito más arriba, desde el 17, para que entendamos lo que Pablo viene diciendo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí,
todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Es la obra de Dios para reconciliar a la humanidad. Y fíjense cuál es el mensaje de la Navidad. Si tuviéramos que escribir una tarjeta, es reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje, si queremos uno, para la Navidad. Reconcíliense con Dios. Y muchos celebran la Navidad por razones equivocadas. Y sin querer nosotros a veces vamos cambiando y pensando y alejándonos de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y yo quisiera dejarles dos palabras para que ustedes puedan recordar cuál es el verdadero significado de la Navidad. Una de ellas es la palabra encarnación. También preparé un pasaje que es el de Filipenses 2, del 5 al 11, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De esto se trata la encarnación. Y trajo un resumen también para que pueda quedarnos en nuestra mente. ¿Qué es encarnación? Es el Hijo de Dios revistiéndose voluntariamente de un cuerpo humano y de la naturaleza humana, que aun siendo Dios, nació como un bebé, creció como hombre, para que nosotros pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. La encarnación de Jesucristo es el punto culminante de toda la revelación y la manifestación de Dios a través de la historia. Porque en su esencia de amor, Dios nunca quiso estar aislado de la humanidad. Y ya desde el principio, cuando se rompió la relación en el Edén, Dios se manifestó primero a través de hombres, hombres que eran sus testigos, como en el caso de Enoc, de Noé, de Abraham, que la Biblia nos dice que ellos eran amigos de Dios. Dicen que caminaban con Dios. Y a través de ellos, Dios manifestaba su voluntad. Luego también Dios eligió a un pueblo, a Israel, como un testigo colectivo. Y tendrían que ser los encargados, este pueblo, de manifestar el carácter de Dios a todas las naciones. Bueno, no entendieron su labor, para lo que Dios los había llamado, ¿no?
pensaron que todo se trataba de ellos, pero la misión era mostrar, manifestar el carácter de Dios a todas las naciones. Pero no es solamente de esta forma que Dios se manifestaba, sino que también lo hacía a través de la Escritura. Y para ello eligió, usó a personas como los profetas, que inspirados por Dios mismo dejaron escrita cuál era la voluntad de Dios. Así todo, había una gran separación entre el Creador y el hombre. Era necesario que Él viniera en persona. O sea, no por Zoom, no por YouTube, no por videollamada, sino en forma presencial. Necesitaba Dios venir en persona. Y el profeta, uno de los profetas, Isaías, en esta necesidad, escribía a un pueblo que no se rendía, no se volvía a Dios. Y en esta necesidad de decir Dios, lo que falta es que vengas, y lo expresa en el capítulo 64, versículo 1, de esta forma dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras. A ver si este pueblo puede entender y volverse a vos. O sea, lo que Isaías decía, lo que falta es que baje, te revelaste de todas maneras, ahora falta que vengas, que desciendas. Y Isaías también tiene hermosas promesas acerca de que este hecho iba a suceder. Por ejemplo, uno de ellos, en el capítulo 35, versículo 4 de Isaías, dice: decid a los de corazones apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Y al final del versículo dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Y a pesar de que Dios ya se había aparecido muchas veces, había manifestado en lo que se llama teofanía. Por ejemplo, cuando Abraham recibe a estos 3 varones que vienen a anunciar que iba a ser papá, que iba a venir un hijo. Esto se llama teofanía, o sea, era una manifestación de Dios. O cuando Jacob lucha con este ángel de Jehová, y que al final Dios termina diciéndole: bueno, hay que cambiarle el nombre, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Eso también es una manifestación de Dios. O cuando Moisés se le aparece esa zarza ardiente. Dios se manifestó de muchas maneras, pero este plan de salvación para la humanidad llevaba inevitablemente a la encarnación, a esta venida de Dios en carne a través de Jesucristo. Si buscamos en Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, le doy un minutito para que lo busquen, así tomo un poco de agua. El autor de Hebreos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo que veníamos diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si bien Dios había usado diferentes formas de comunicarse y demostrar su voluntad, ahora fue necesario que Él viniera en persona a través de Jesucristo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es importante entender, sobre todo en este tiempo que tenemos en nuestra mente los sucesos de Navidad, que ese bebé, ese niño que estaba en el pesebre, ya era Dios. Él era Dios. Cuando los ángeles anuncian a los pastores, el Mesías nació. Cuando estudiábamos en la carta de Juan, veíamos que ya desde el primer siglo estaba esta filosofía, ¿no? de quitar esta deidad, de que
que el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús cuando se bautizó, no. Él, ese niño que vemos representado en el pesebre, ya era Dios. Fíjense cuánto amor tiene Dios por nosotros. El Dios del universo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que está en los cielos, se hizo bebé por amor a nosotros. Un bebé al cual había que cambiarle los pañales, había que alimentarlo cuando tenía hambre, había que abrigarlo cuando hacía frío, había que alzarlo cuando todavía no había aprendido a caminar. Era un ser dependiente. Dios, por amor a nosotros, se hizo un bebé. Nació como un bebé. Creció como un hombre, con todas las limitaciones que un hombre puede tener. Semejante a nosotros en todo, menos en pecado. Cuánto amor que llegó hasta morir en una cruz, por amor a nosotros. Y Dios, Jesús siempre fue Dios desde el momento en que nació. Y para aquellos que estaban confundidos en aquel tiempo y que pueden estar confundidos ahora, lo deja expresado en su palabra. Pablo a los colosenses les escribe en el capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en el capítulo 2 dice, porque en él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y Pedro en una de sus cartas agrega un poco más a este concepto y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuánto amor tuvo Dios por nosotros para nacer como un bebé, para crecer como un hombre y llegar a morir en la cruz? Pero también Jesús, si bien fue totalmente Dios, completamente Dios, también fue completamente hombre y perfectamente hombre. Y era necesario que así fuera, porque de otra manera no se hubiera podido solidarizar con la raza humana. Si Jesús no era totalmente hombre, no nos hubiera podido representar ante Dios y no hubiera podido ser ese pariente más cercano que nos podía redimir. ¿Recuerdan cuando estudiamos la historia de Ruth? El personaje de Boaz, que era una figura de Cristo, ese pariente cercano al cual podía redimir. Dios tenía que hacerse en Jesús, en esta encarnación, nuestro pariente más cercano, para que podamos ser redimidos, para que pudieran ser pagada nuestra deuda. Ahora, ¿cómo sucedió este hecho de la encarnación? ¿Cómo estas dos naturalezas, esta naturaleza divina y esta naturaleza humana, convivían perfectamente en la persona de Jesucristo? Es un misterio que nos sobrepasa. Es el milagro de la Navidad. Título de película. ¿Cuántas películas hemos escuchado el milagro de la Navidad dando a un hecho sobrenatural justo en esta época? ¿Y cómo va desviando el milagro de la Navidad, que es Dios encarnado en un ser humano, en un bebé, que luego crece y va a la cruz? Ese es el milagro de la Navidad. Y Jesús en los evangelios nos dice cuál es la consecuencia de esta encarnación. En el evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la consecuencia de la encarnación. Es la imagen del Dios invisible.
El que ha visto a Jesús, ha visto a Dios el Padre. Y otra palabra que nos va a ayudar y a recordar cuál es el verdadero significado de la Navidad es la palabra reconciliación. Y también les traje un resumen de un significado. Fui buscando dos que me gustaron acerca de lo que significa la palabra reconciliación. Y una está ahí en la vista. Ahí está, hay dos ítems. Dice, uno es la reconquista de la amistad, el amor y el entendimiento entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas. Recuerden que en el Edén la relación con Dios era perfecta. Eso se rompió. Y ahora en la aparición de Cristo sobre la tierra se lleva a cabo el milagro de la reconciliación. Estas dos partes que estaban separadas pudieran reconciliarse. Y otra definición que encontré es unir, dejar de lado la enemistad para tener paz y orden entre dos personas. Esto es lo que Dios hizo en el milagro de la Navidad. De venir, encarnarse Dios entre nosotros para que pueda ese bebé crecer, vivir, llegar a la cruz y a través de su sacrificio poder tener una nueva posición en Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos sus hijos. Qué cambio, ¿no? En Romanos 5, el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, esta era la realidad, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense que la reconciliación es que Dios nos alcanzó. Nosotros no buscamos reconciliarnos con Él, sino que Él nos alcanzó y nos da la posibilidad de ser sus hijos. Y nosotros a veces nos confundimos cuando pensamos, bueno, pero yo decidí, yo reconocí mi pecado y me entregué a Él. ¿Saben que Jesús dijo que solo el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Es la obra de Él. No lo podemos entender quizás en su profundidad, ni podemos explicarlo en palabras, pero todo se inicia y se produce a través de Él y por Él, por el milagro de esta Navidad, de esta venida de Cristo al mundo y de su Espíritu Santo viniendo a vivir en nosotros. Nos convierte en hijos de Dios. Jesús vino a este mundo para que nosotros podamos tener una nueva posición con Dios y una nueva relación con Dios. Y esto es lo que la gente desconoce. La Navidad para muchos es totalmente otra cosa. Y me gustaría dejarle una última frase que encontré también de este mismo pastor y me gustó para que podamos reflexionar en estos últimos minutos, que dice así: la Navidad es el momento histórico en que Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por la eternidad. Y solo aquellos que tenemos esta nueva posición como hijos de Dios podemos comprender la profundidad de esta frase. Y me podés decir, bueno, pero esta en realidad es una celebración pagana, de origen pagano, no es la fecha en que Jesús nació. Es verdad, estás en lo correcto,
Podés celebrar si querés a mediados de octubre. Podés tener presente esta realidad todo el año. En realidad, es el milagro de Dios por el cual podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero les voy a decir una cosa, quizás, no sé si todos la celebran de la misma manera. Podés estar solo en tu casa, podés estar con tu familia, pero tus vecinos, tus compañeros de trabajo, universalmente todo el mundo, el 24 a las 12 de la noche, va a levantar su copa y ¿qué va a decir? Feliz Navidad. ¿Se puede tener una feliz Navidad sin Cristo? Y ahí estamos nosotros. ¿No es la fecha que Jesús nació? Perfecto. Pero todos van a estar diciendo feliz Navidad. Y ahí jugamos un papel importante. Si volvemos al pasaje de 2 Corintios, les recuerdo que Dios decía que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a todo el mundo. Él iba a nacer como un bebé, a crecer como un hombre y a morir en la cruz por amor a todo el mundo. El sacrificio de Cristo, la sangre que Él vertió fue suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo. Ahora somos conscientes de que no todo el mundo es salvo, pero todo el mundo tiene la misma posibilidad de salvarse, porque la salvación es por Cristo. Y en ese pasaje de 2 Corintios dice que a nosotros, los que ya somos hijos de Dios, nos dio la palabra de reconciliación. El hecho de ser embajadores de Cristo en esta tierra. Y qué bueno que nosotros podamos entender bien cuál es el significado de la Navidad, para que podamos llevar ese significado, esa feliz Navidad a los que nos rodean. ¿Y cómo podemos expresar este mensaje? Miren, hay un versículo que resumen todo, que es el versículo de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, a que naciera como un bebé, a que creciera como un hombre y a que muriera en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga el regalo más maravilloso que una persona pueda tener, la vida eterna. No importa qué día es, si no es el día correcto, pero todos van a estar celebrando y deseando una feliz Navidad y sin sentido. Y nosotros tenemos el verdadero sentido y es nuestro deber ser aquellos que comuniquen esta palabra de reconciliación. Que no nos dejemos quizás movilizar por el espíritu navideño. Y cuánto a veces nos desvía del verdadero significado. Y piensen sinceramente cuántas cosas hicieron en estos últimos días o le falta por hacer. Que todo lo que hagamos sea para llevar honor a Cristo. Que hagamos esta celebración en gratitud por el hermoso milagro de la Navidad, que es Dios viniendo en persona para relacionarse con nosotros, para reconciliarnos y darnos una nueva posición y una nueva relación con nuestro Dios. Que tengan una feliz Navidad. Y vamos a orar este tiempo, ya le vamos a dar el pase para que los niños tengan también su parte. Pero qué bueno que estás acá en esta mañana, a los que están escuchando, quizás en vivo, quizás la grabación en las próximas horas, pero que podamos, como hijos de Dios, meditar en este verdadero significado de Navidad
y darle la oportunidad a otros que puedan conocerla. Quizás en tu mente aparezca este familiar, este amigo, este hijo, este padre, esta madre, este hermano, que todavía no conoce el verdadero significado de la Navidad. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender el maravilloso plan de salvación. Y entender, Señor, que no había otra forma, tenías que venir personalmente y eso sucedió en aquella primera Navidad, donde por amor a nosotros, Señor, dejaste tu condición de Dios para nacer como un bebé y limitarte a un bebé pequeño, dependiente totalmente, Señor, con una misión de crecer sobre esta tierra y llegar a morir en la cruz por amor a nosotros. Señor, este es el verdadero significado de la Navidad. Queremos estar pensando en esto, Señor, para vivir una vida rendida a vos en gratitud, Señor, por lo que hiciste. Y, Señor, que pongas en nuestro corazón esta necesidad de que el que está sentado al lado nuestro este 24 de diciembre pueda comprender este mensaje, el significado de la verdadera Navidad. Señor, ayúdanos. Nos presentas a veces en bandeja a las personas y nosotros estamos pensando en otras cosas. Tenemos otras prioridades, Señor, ayúdanos a que la prioridad en esta Navidad sea que todos conozcan cuál es el significado de esta celebración. Gracias, Señor, por tu presencia y porque contamos con tu Espíritu Santo, que no nos deja solos, Señor. Y aún en este año tan difícil para muchos, y que muchos quizás están con sus emociones a flor de piel, Señor, porque muchos están en soledad, con tristeza de haber perdido a sus seres queridos, quizás en este año tan difícil, pero Señor, de esto no se trata la Navidad, sino de pensar en lo que vos hiciste a favor nuestro, que eso nos ayude a cambiar nuestra forma de ver y que podamos celebrar en gratitud este tiempo, que aunque no es el tiempo correcto, señores, todos van a estar pensando en lo mismo. Queremos, Señor, ser embajadores tuyos, es donde nos ponga. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y una bendición especial a cada hermano en esta semana, Señor, para que realmente puedan tener una feliz Navidad. Y te pedimos también por los niños, para que ellos puedan comprenderla, que seamos hábiles en enseñarles lo que es verdadero, para que perdure en su corazón, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga.